Según el mismo Maduro, él la redactó para salvar a Venezuela. Cuando se hizo público el contenido, se encendieron las alarmas y la mayoría de los analistas coincide en que viola varios artículos de la Constitución y otorga suprapoderes a quien es cuestionado como usurpador por más de 60 países. Los constituyentes y las constituyentes, una vez leída la ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, todos sus artículos, del 1 al 44, sus disposiciones transitorias, sus disposiciones finales, los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar este proyecto de ley presentado por el hermano presidente Nicolás Maduro, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada formalmente la ley antibloqueo por la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con la ley antibloqueo? ¿Cuál es la gravedad de esta ley antibloqueo? Por ejemplo, ellos tienen disposiciones que buscan obtener financiamiento. ¿Y cuáles son las fuentes naturales de financiamiento que tiene un Estado? Bueno, las puede obtener por el sistema tributario, porque establezca impuestos, o sea, una carga impositiva mayor a las personas que tienen que pagar impuestos, todos nosotros. Otra es la enajenación de bienes públicos, que ahí ese es el grave problema que nosotros vemos. Tal vez no pueden enajenar por imperativo constitucional las acciones de PDVSA, pero ¿por qué no hacerlo con las empresas mixtas? ¿Por qué no seguir violando la Constitución y ya no tendríamos ese par y par 50% en las empresas mixtas que se dedican a la industria del petróleo? ¿Qué va a pasar con la minería? O sea, hay una ley que reserva al Estado, por lo menos la explotación y la comercialización del oro. Eso seguirá siendo así, como esta ley antibloqueo pudiera, no sé, o sea, tiene todas las posibilidades de hacerlo. ¿Qué pasó con la industria que declaró la reserva o que reservó al Estado la industria del cemento? La expropió, podría volverla a vender, o sea, ponerla en el mercado, con el agravante de que nosotros no vamos a saber las condiciones en que se dan esas ventas, los costos, el precio que recibirá el Estado por enajenar esos activos que ahora son de todos los venezolanos, y además no habrá ningún tipo de control sobre la legalidad, regularidad e inversión de ese dinero que va a ingresar por tales conceptos. O sea, ese es uno de los grandes riesgos que tenemos y que vamos a enfrentar ahorita. O sea, que no lo haya hecho, de repente quiere darle ahorita como una suerte de legalidad en el entorno de esta ley antibloqueo, pero con un elemento que no contaba antes. Y ese elemento que no contaba es el secreto. ¿Y por qué el secreto es importante? Porque muchos inversores que estarían en capacidad de adquirir o de invertir en ese tipo de empresas y en ese tipo de actividades económicas que otrora están reservados solamente al Estado venezolano, ahora podrían hacerlo, pero con la reserva nadie sabría quién fue el que hizo la inversión. Y entonces ellos no se arriesgarían a recibir sanciones también por negociar con un gobierno que ha sido calificado como cómplice del terrorismo, del narcotráfico, violación de derechos humanos y por ende sancionado por parte importante de la comunidad internacional. Y entonces digamos que este nuevo inversor no se sentiría de alguna manera amenazado de que esas sanciones también afecten su patrimonio, porque simplemente el Estado le está dando una garantía. Y la garantía es que eso va a estar reservado. Nadie va a saber bajo qué condiciones celebramos el negocio ni con quién lo celebramos, que es lo más importante. ¿Existen artículos de la Constitución que está violando esta ley? Los viola todos, absolutamente todos. La ley antibloqueo, el único artículo de la Constitución que deja vigente es el artículo 333. Eso es algo que llama poderosamente la atención, porque Venezuela se constituyó en un Estado social de derecho. Ese calificativo que en el artículo 2 de la Constitución se da a nuestro Estado de Estado social, permite que el Estado venezolano pueda intervenir en la economía como agente económico. O sea, ya el hecho, si no tuviéramos todos los artículos referidos a las libertades económicas, al régimen socioeconómico, con solamente Venezuela haberse declarado Estado social, ya esa calificación constitucional o esa proclama constitucional habilita al Estado a intervenir en la economía. Pero resulta ser que esta ley antibloqueo suspende todo el ordenamiento jurídico nacional, incluyendo muchas disposiciones de la propia Constitución que a nosotros nos alarma y nos preocupa enormemente, como por ejemplo las que tienen que ver con la nacionalización de industrias como la petrolera, como la de los minerales, que son consideradas estratégicas además desde el punto de vista constitucional
para el desarrollo nacional. Y esta normativa, esta irrita normativa, inconstitucional normativa, suspende todo ese ordenamiento jurídico que tiene que ver con la nacionalización, que es algo que debemos tener cuidado con eso, especialmente con los temas de petróleo y minerales, pero además suspende también el ordenamiento legal referido a contrataciones públicas, a licitaciones, e inclusive va a permitir de alguna manera de que los activos venezolanos, los activos de la República, puedan ser subpastados, puedan ser vendidos, puedan ser permutados, es decir, pueda disponerse de ellos libremente sin ninguna autorización. De la ley antibloqueo realmente se ha hablado desde los sectores empresariales, jurídicos, pero la gente de a pie, el común del ciudadano, pareciera no importarle esta ley o no entenderla. ¿Por qué cree usted que está pasando esto? ¿Por falta de información o porque definitivamente la gente no está clara en lo que significa esta ley? Fíjate que la observación es interesante porque allí es que a ese nivel de discurso es que se ha planteado la discusión, o sea, no se ha llevado el problema a la colectividad. Yo creo que si tal vez podemos cuestionar algo de la dirigencia política es que no ha ido a explicarle a las personas la relevancia que tiene un instrumento dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, donde prácticamente trata de dar visos de legalidad a lo que es total y absolutamente ilegal. Donde bajo la excusa de las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano a personas determinadas o las prohibiciones que se han impuesto para comerciar con algunas empresas venezolanas, entonces bajo ese argumento se crea un instrumento normativo para darle viso de legalidad a lo que está total y absolutamente desregulado, porque no podemos obviar que el problema de la ley antibloqueo se suma a otro que tenemos desde hace varios años, que es de la emergencia económica, que también tiende a establecer las condiciones para que la hacienda pública nacional se maneje sin ningún tipo de control. ¿En qué afecta esta ley antibloqueo a la señora Petra María de Carapita, a la señora Josefa de Antímano? ¿En qué afecta al ciudadano de a pie? Bueno, mira, al ciudadano de a pie lo puede afectar o lo afecta de múltiples maneras, porque muchas veces cuando se habla de estos temas económicos, y sobre todo cuando se habla de derecho constitucional económico, eso se ve como muy lejos, como que eso está por allá. ¿Qué es eso de régimen socioeconómico? ¿Qué es eso de libertad económica? No, pero es que eso también puede llegar al ciudadano de a pie por diferentes caminos. Por ejemplo, si la señora Petra Margarita tiene una bodeguita en la que ella está con muchos sacrificios tratando de subsistir, vendiendo cositas allí a la comunidad, bueno, simple y llanamente pudiera suspenderse su actividad económica sin darle a ella ninguna explicación. Pudiera derrumbarse esa propiedad sin pago de justa indemnización. Indudablemente la falta de claridad y de opacidad en las reglas pudiera ser de que a ella le aumenten los impuestos de manera desproporcionada, ahogándola de forma impositiva, de manera tal de que ella no se pueda dedicar a su actividad económica. Pudiera ser de que le inventen nuevos requisitos para esa actividad económica o que la obliguen a comprar, por ejemplo, en el Megamaxis, lo que sustituyó al Abasto Bicentenario aquí en Terrazas del Ávila. Es decir, ya tú no vas a poder comprar aquí o allá, sino que tienes que comprar aquí. Y así a la población en general. Yo estoy hablando de una señora que se dedica a la actividad económica. Ahora hablemos del ciudadano de a pie, de ese que está viendo ve qué carrizo come ahorita, porque con $5 lo que puede comprar es 1 kilo de queso, medio cartón de huevo y un paquete de harina pan. Ese señor, frente a la ausencia de claridad o frente a la aplicación de normativas como esta, lo que va a ver es cómo su precaria calidad de vida disminuye todavía más. ¿Es posible que esta ley abra las puertas al lavado de dólares? Se ha hablado de que en el país ya existe lavado con esta entrada del dólar al mercado y demás, pero esto sería una vía para que capitales oscuros puedan invertir en Venezuela sin que haya ningún problema.
No tenga usted la menor duda. Evidentemente, ellos van a definir con quién van a negociar. Importante. Entre las disposiciones que están en la ley antibloqueo, que ya venían algunas del decreto de emergencia económica, digamos que los mecanismos ordinarios de control del gasto público no existen y que los mecanismos destinados a seleccionar al cocontratante de la administración, o sea, aquella persona que va a contratar con el Estado, también desaparecen. O sea, que es el Estado quien decide directamente con quién invierte y a qué precio. O sea, no hay un concurso, no hay una licitación, no hay un procedimiento de contratación pública, no se aplica la ley de concesiones. Entonces, digamos que esas garantías legales que teníamos establecidas para dar transparencia al negocio, pero además garantía de obtener la mejor oferta y el mejor precio, Estado quien directamente selecciona con quién va a ser su negocio. ¿Y con quién va a ser su negocio? Pues con los amigos del entorno que ejerce de facto el poder. Ellos son los que en definitiva van a escoger con quién contratan. ¿Y con quién van a contratar? Bueno, hay muchas personas que han obtenido importantes volúmenes de capital durante estos 20 años. Estos son los primeros interesados de invertir en la industria petrolera, invertir en la industria del oro, invertir en la industria del cemento, invertir en la industria del hierro, invertir en energía. O sea, ellos son los que tienen la puerta abierta a estos grandes negocios, porque tienen el dinero y tienen el contacto. Yo no dudo que tal vez algún otro inversor de buena fe quiera participar, pero lo cierto es que siempre tendrá que competir en condiciones totalmente inequitativas con estas personas. La ley antibloqueo ya está publicada en Gaceta Oficial. Hasta ahora no se ha tomado ninguna medida aplicando ese cuestionado instrumento. Sin embargo, muchos coinciden que eso sucederá después de las elecciones del 6 de diciembre. Gracias por su sintonía.